Y en el capítulo 3, Pablo se va a enfocar a hablar acerca de la iglesia local. ¿Qué es? ¿Cuál es su misión? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las metas de la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es mi papel dentro de ella? Y entonces Pablo va a pintar 3 imágenes o 3 parábolas que cada una de ellas nos enseña un aspecto importante del papel de la iglesia o la naturaleza de la iglesia. En los versos 1 al verso 4 del capítulo 3, Pablo ejemplificó la iglesia con una familia y la meta o el objetivo es la madurez de todos sus miembros, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. El objetivo es que todos los miembros de la familia que conforman la iglesia alcancen la madurez. En los versos 5 al 9, Pablo ahora compara la iglesia con un cultivo o con un campo, ¿no? Un jardín en donde se cultivan cosas y la meta es producir fruto. En los últimos versos 10 al 23, Pablo va a ejemplificar la iglesia con un edificio o una construcción y la meta es la calidad. Si quieres que un edificio quede bien, pues tienes que meter buenos materiales, ¿verdad? Tienes que edificar de acuerdo a los planos de un buen arquitecto, edificar sobre un buen cimiento. Pero bueno, la semana pasada vimos la primera parábola, la primera metáfora. La iglesia es una familia, la meta es la madurez de todos, ¿verdad? Y vimos que 2 marcas de madurez son el alimento, ¿no? Tú puedes identificar el nivel de madurez de una persona al ver qué es lo que come, qué tipo de dieta disfruta. Cuando ves a alguien con un biberón, evidentemente no va a ser una persona adulta, ¿verdad? Cuando ves a alguien comiendo, bueno, si ves a un bebé echándose una rachera, pues entonces hay que exhortar a los papás, ¿no? Pero esa es la primera marca de madurez, la dieta espiritual. Y Pablo les dice, yo quise hablarles de modo que ustedes pudieran ser nutridos de un buen filete espiritual, carne espiritual, alimento sólido. Pero dice, no fueron capaces ni son todavía, ¿no? El problema no es la leche espiritual, ¿no? Cuando alguien es bebé espiritual, está bien que tome lechita, es lo que necesita y qué bueno que reciba sus 4 onzas, ¿no? O 6 onzas cada tantas horas, está bien. Pero no puede quedarse así toda la vida, tiene que ir aumentando a la dieta, ¿verdad? Otro signo de madurez, otra marca que nos deja ver qué tan madura es una persona espiritualmente es el comportamiento, ¿no? El comportamiento. Vemos que no solo no pudieron comer alimento espiritual sólido, sino que son carnales porque hay celos entre ellos, contiendas y disensiones. Pablo es más chido, no, Apolos es más chido, ¿no? Y son como niños de jardín, ¿no? Niños de kindergarten, discutiendo cuál de sus papás es más fuerte, ¿no? Y cuando llega el papá más fuerte y todos los demás ven, no, pues sí, él es el más fuerte, pero el mío gana más dinero, ¿no? Entonces los vemos así, ¿no? Infantiles en cuanto a la fe. No son capaces de alimento sólido, la conducta entre ellos, celos, divisiones, contiendas, ¿no? Y en los versos 5 al 9, Pablo va a usar otra metáfora. La iglesia es como un cultivo, como un campo en el que se cultivan cosas, labranza de Dios. Vamos a leer los versos 5 al 9 y después nos vamos verso a verso. Dice, ¿qué pues es Pablo? Están discutiendo quién es más grande, si Pablo o Apolos. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que, conclusión, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da ¿qué cosa? El crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señor, queremos pedirte que hoy tú nos instruyas a través de tu palabra, Señor, por favor. Sabemos, Señor, que
toda ella es útil para nosotros y queremos, Señor, alcanzar esa madurez. Queremos en verdad, Señor, tener la mente de Cristo en primer lugar con respecto a la vida de la iglesia, Señor. Queremos entender el propósito de la iglesia, queremos entender la naturaleza de la iglesia y responder a estas verdades, de modo que todos alcancemos madurez, que todos llevemos frutos, Señor, que todos contribuyamos a edificar tu iglesia, Señor, con nuestras vidas. Por favor, Señor, háblanos hoy, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, al usar esta analogía vamos a ir viendo dos aspectos importantes, porque con esta analogía aprendemos algo acerca de los labradores o ministros o pastores o ministerios, pero también a la par aprendemos algo acerca del cristiano maduro y del cristiano inmaduro. Por ejemplo, aprendemos con respecto a los ministros, en primer lugar, los labradores, ¿no? Los colaboradores de Dios. Aprendemos que todos los pastores, todos los servidores de Dios son ministerios igualmente importantes. Todos son servidores, ¿no? Dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y me encanta que Pablo ocupa dos expresiones para definirlos. Dice, son servidores y son medios que Dios usa para un fin. ¿Qué son? Servidores y medios que usa para un fin. ¿Cuál es este fin? Que los corintios crean. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Piensa esto por un momento. O sea, están discutiendo los corintios a cuál de los predicadores que Dios ha provisto a esa congregación disfrutan más. Y hasta cierto punto es entendible y es normal que hay ciertos estilos o ciertos caracteres con los que naturalmente tú te identificas más y disfrutas más. Y Pablo dice, bueno, hay unos que siembran, hay otros que riegan, hay otros que la riegan también, ¿no? Y es parte de, ¿no? Todos la regamos en algún u otro momento, somos infalibles. Pero Pablo dice, hay aquellos que siembran y aquellos que riegan, ¿no? Y de repente vienes a la iglesia y vienes todo sediento, ¿no? Como dice la canción, cansado del camino, ¿no? Y te toca el hermano que riega, ¿no? Y que es así, todo amor, y sus palabras son frescura, y te refrescan, te alivian, te limpian, te apapachan, te reconfortan, y es maravilloso, ¿no? Pero luego llegas y está Lenin, ¿no? O está el brother que Dios, por su carácter, ¿no? Y por el ministerio y por la obra que está haciendo en esa persona, Dios lo ha puesto ahí como alguien que siembra, ¿no? Y tú sabes que para sembrar primero hay que surcar la tierra, ¿verdad? Entonces ahí tienes al brother que siembra, y cuando predica literalmente sientes que te están abriendo surcos en el alma, brother, ¿no? Y después echa la semillita y después, ¿cómo le hace el que siembra? Le hace así, mira. Ahí quédate, ¿no? Bien adentro. Y dices, no, ese brother no me late nada, ¿no? Entonces el punto es, no puedes decir que uno es mejor que otro, porque los dos son servidores y los dos son medios que Dios está usando para cumplir a cabo un propósito dentro de su iglesia. El punto es que necesitas a los dos, y no es que uno esté mal y otro esté bien, ¿no? O que uno sea mejor que el otro. Los dos son necesarios. Y vemos en la Biblia que hay siervos de Dios, ahora sí que de chile, mole y guacamole. Hay de todo. Y Dios usa a cada uno de estos. Y estaríamos incompletos. En esta iglesia estaríamos incompletos sin el hermano que siembra. Y estaríamos incompletos sin el hermano que riega, ¿no? De hecho, un buen ejemplo en la Biblia lo tenemos en Esdras y Nehemías. No vayas para allá, pero en Esdras capítulo 9, verso 3, vemos a Esdras que llega a Jerusalén para edificar el templo de Jerusalén que quedó destruido. Y al estar ahí se entera de que aquellos del pueblo que habían quedado ahí se mezclaron con las personas paganas de alrededor, cosa que Dios había dicho no lo hagas. Cuando Esdras se entera que habían caído en semejante pecado, dice la Biblia que literalmente se rasgó las vestiduras, ¿no? Se arrancó los pelos de las barbas y se jaló las greñas, bro. Le dolió el pecado de su pueblo de tal manera que expresó ese dolor así de ¿por qué hacen eso? No, ya. Se jaló las greñas. La gente se arrepintió, Dios usó eso.
Pero años más tarde viene Nehemías, y en Nehemías capítulo 13, verso 25, ¿qué crees? Se repite la misma historia. El pueblo una vez más cayó en el mismo pecado y los hombres se casaron con mujeres paganas, y los padres de familia entregaban a sus hijas a que se casaran con hombres paganos, ¿no? Y entonces Nehemías, en lugar de jalarse los pelos él, se los jaló a los que habían hecho esto. Ahora sí que los agarró y los desgreñó, santa zarandeada. Y Dios usó eso también. Se arrepintieron y se volvieron a Dios, ¿no? ¿Cuál de los dos soy yo? Pues yo no tengo muchos pelos que jalarme a mí mismo. Así que aguas si vienes por consejería conmigo, bro. No, no es cierto. Dios usa a veces, la verdad, la neta. A veces necesitas una zarandeada, ¿sí o no? A veces estás así de, y necesitas salir despeinado, ¿no? Pero también necesitas a veces el apapacho celestial, ¿no? Necesitas la frescura de alguien que te echa agüita y que te reconforta a través de la palabra de Dios, ¿no? Porque tampoco está bien que los brothers que si no salen sintiéndose miserables, sienten que Dios no les habló. Eso está mal, ¿no? Necesitamos los dos. Entonces, no es que el que riega es mejor que el que siembra, los dos son necesarios. A ver, aquel que riega, ¿no? ¿Qué efecto va a tener su ministerio si no hay semilla que regar? ¿No? O aquel que solo siembra, ¿qué resultado va a tener su ministerio si no está la función de aquel que riega? Se va a morir la semilla. Entonces los dos son necesarios, así que necesitamos a los dos. El cristiano maduro prefiere a uno sobre otro, no prefiere a uno sobre otro porque ve que los dos desempeñan funciones que necesita. El cristiano inmaduro no ve funciones, no ve que necesita a los dos, ve estilos. Y como uno lo disfruta más que al otro, pues al otro lo menosprecia. Entonces, cuidado. Entonces, todos los ministerios son igualmente importantes, son servidores necesarios, ¿no? En el verso 6 al 7 dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado, ¿quién? Dios. Así que, conclusión, si Dios es el que da el crecimiento, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que repite la idea, que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios. El importante es Dios, ¿no? Y es increíble cómo de repente también pensamos que los ministerios o los ministros son imprescindibles, ¿no? No, es que si no está fulanito, Dios no me habla, ¿no? Eso es importante, no caer en esas actitudes. Hace un rato platicando con Alex Awad. ¿De qué otra cosa? Pues de películas y de los 80s, ¿no? Alex Awad es una base de datos viva de películas de los 80s. Y me recordó que en la película de Rambo hay una definición, Rambo 2, ¿verdad, Alex? Rambo 2. En la película de Rambo hay una definición de qué es expendable. ¿Sabes lo que es expendable, no? Desechable, ¿no? Que hay una buena definición en Rambo 2 cuando acaban de rescatar a una chica y él, ya sabes, la clásica de váyanse, yo los cubro, ¿no? Y entonces la chica así de, ¿y qué va a pasar contigo? Y este cuate dice, el Rambo, I'm expendable, ¿no? Soy desechable. ¿Y qué es eso, Rambo? Entonces Rambo sabiamente dice, es muy raro esto, pero sabiamente Rambo dice, un expendable es como alguien a quien invitan a la fiesta y si no llega, no importa, nadie lo extraña, ¿no? Y es así, es así. O sea, no es como, es que hoy no vino fulanito. No, lo mejor es cancelar la reunión, porque Dios no va a hacer nada si no está fulanito de tal. No, es Dios quien da el crecimiento, ¿no? Y puede cambiar el sembrador, puede cambiar el que riega el agua, pero nunca podemos prescindir de Dios. Aquellos que servimos de alguna manera somos ¿cómo dije? Prescindibles, desechables, somos reemplazables. Es Dios quien hace la obra, es Dios quien da el crecimiento y solamente Él. Los labradores, ¿no? Los que riegan, los que siembran, son solo medios para un fin. ¿Cuál es ese fin? Que creamos, ahí está, ¿no? Que creamos en el Señor, dice el verso 5, servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos medios
no somos el fin. Somos medios para que tú pongas tus ojos en el Señor y confíes en Él y dependas de Él. De modo que cambies tu frase, ¿no? El pastor, ponle el nombre que quieras, ¿no? El fulanito de tal es mi pastor, nada me faltará, ¿no? Decía Héctor Hermosillo, si yo soy tu pastor, todo te faltará, ¿no? Pero si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Entonces somos medios para que tú confíes en el Señor. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No dijo, separados de su pastor, separados de su discipulador, nada pueden hacer. No, Dios nos libre. Es en el Señor en quien debes depender, de quien debes depender para crecer. Entonces, ¿qué aprendemos? Ya aprendimos esto sobre los labradores, ¿no? Pero ¿qué nos enseña esto sobre el cristiano maduro o el cristiano inmaduro? Bueno, el cristiano maduro depende de Dios para su crecimiento. Sabe que su crecimiento depende de la palabra de Dios y de la operación del Espíritu Santo en su propia vida. Está rendido a la dirección del Espíritu Santo. Está constantemente buscando al Señor en su palabra, obedeciéndola, poniéndola por obra en fe. Eso hace el cristiano maduro. El cristiano inmaduro responsabiliza a otros de su crecimiento. No a Dios, a otros, ¿no? Y lo chido de cuando tú confías en el Señor y dependes de Él para tu crecimiento es que sabes que de su lado, Él no está el problema, ¿verdad? Está de nuestro lado, ¿no? Pero cuando responsabilizas a otros, pues bueno, evidentemente puedes quejarte de muchas cosas, ¿no? Es que no oran por mí lo suficiente, no me prestan atención suficiente. Es que yo quiero que el pastor me visite en mi casa y si me hubiera visitado en mi casa, yo hubiera crecido más, ¿no? No es cierto. Es que no oran por mí al final, es que la fila de gente es muy larga y entonces confía en el Señor. El Señor es tu pastor. Cualquiera de nosotros, y no estoy diciendo que nuestro deseo es fallarte y que estamos haciendo concha tampoco, ¿no? No, y ahorita vamos para allá, pero entonces todos los labradores son igualmente necesarios, pero todos, ¿no? Sus funciones son necesarias, pero todos son reemplazables, ¿no? Todos son prescindibles. Verso 8 dice, entonces el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Cómo que primero me dices que no son nada y después que son una misma cosa? Bueno, aquí está hablando de propósito y lo vamos a ver más adelante. Pero dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, todos son igualmente necesarios en sus funciones. Todos son prescindibles porque el crecimiento lo da Dios. Pero ¿sabes qué? Eso no es razón para menospreciar a aquellos ministros fieles, ¿no? Y es importante entender que aunque Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, ¿no? Dios sí reconoce la labor y el trabajo de aquellos labradores fieles que hacen lo que Dios les encomendó. Hebreos capítulo 6, verso 10 dice lo siguiente, escucha. Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra, ¿qué cosa? Obra. Hay cosas que hacer, ¿no? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo y el servicio de ustedes, dice el autor de Hebreos. Y sabes, Dios también va a recompensar a cada labrador de acuerdo a su labor, de acuerdo a la fidelidad con la que ha desempeñado la función que Dios le ha encomendado. Y es importante también reconocer este aspecto. ¿En qué sentido apreciar o estar agradecido con el trabajo de amor de un pastor denota madurez de nuestra parte como congregantes? Pues muy sencillo. Cuando yo era niño, y estoy hablando de muy niño, yo pensaba, por ejemplo, que la comida se hacía sola. Que a las 3 de la tarde aparecía ahí en el comedor, ¿no? Pensaba que en mi casa había un bote mágico llamado ropa sucia, ¿no? Tú lo echabas ahí y eventualmente después aparecía en tu ropero limpia y planchada, ¿no? Cuando eres niño piensas eso, ¿no? De hecho, yo a mi hija, por ejemplo, apenas le estoy enseñando porque me doy cuenta que pues, una de las cosas que les enseñas a los niños de chiquitos, ¿no?
¿Cómo se dice? ¿No? ¿Y qué es lo que tienen que decir los niños? Gracias. Porque un niño, ¿no? Un infante, un bebé, no está consciente de que hay cosas que otros están haciendo para servirnos, para servirles, ¿no? Entonces, si tú no estás agradecido con tu iglesia, si tú no eres capaz de ver que Dios ha suplido a través de los pastores y maestros y gente que discipula y gente de batita, Dios está supliendo cosas que tú necesitas y alguien está trabajando por ti, alguien está sudando por ti porque te aman. Si eres incapaz de sentir gratitud por esto y valorar estos ministerios, hay algo en lo que necesitas madurar. Y tal vez significa que espiritualmente o eres un bebé, lo cual está bien, ¿no? La leche espiritual no adulterada te hará crecer para salvación, ¿no? Pero si ya tienes, ¿qué tiempo estará bien para dejar de considerar a alguien un bebé espiritual? Pues Jesús le invirtió a sus discípulos 3 años, ¿no? Yo diría que de 3 años para arriba ya se espera algo de madurez de tu parte. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El cristiano inmaduro desprecia algunos ministerios porque no está consciente del trabajo de amor, ¿no? No sabe. Y como el bebé, digo, a mi hija la amo con todo mi corazón, pero en serio que había noches difíciles. Había noches difíciles y ella no se dio cuenta nunca de nada, ¿no? Y lo va a entender cuando alcance la madurez en su vida y se case y tenga hijos y va a decir, amo más a mi papá, amo más a mi mamá ahora, ¿no? Entonces, y es interesante porque Dios nos viene hablando de esto, ¿verdad? De madurez. Otra cosa importante, punto número 4, ¿no? Ya vimos, todos los ministerios son igualmente necesarios porque desempeñan una función necesaria. Todos los ministerios son igualmente prescindibles, ¿no? Mi ministerio o el ministerio de alguien aquí sirviendo en Semilla, pues yo la verdad no quiero que nunca se vaya nadie, ¿no? Toco madera, eso no es madera, pero bueno, pero me entiendes, ¿no? Todos son prescindibles, es Dios quien hace la obra, es Dios quien da el crecimiento, pero también todos son apreciados por Dios y Dios dará su recompensa a cada uno conforme a su labor y nosotros debemos alcanzar madurez para identificar eso, estar agradecidos. Y finalmente, en el verso 8, inciso A dice, bueno, no tiene inciso tu Biblia, pero perdón, así dividimos a veces. 8, desde el principio dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Entonces también aprendemos que todos los ministerios tienen un propósito en común. No está bien comparar a un ministerio con otro, menos está bien comparar a un ministerio contra otro, ¿no? Está mal, porque todos están comprometidos con un propósito, con una meta, servirle a Dios, ¿no? Al atender las necesidades de su iglesia, en las funciones que Él nos ha encomendado, con el propósito de que todos lleven fruto. Piénsalo, o sea, el que siembra quiere que haya fruto, ¿no? El que riega está regando la semilla para que tenga condiciones apropiadas y que pueda dar fruto. Entonces, aunque todos tienen distintas funciones, comparten una misma meta, que la iglesia dé fruto, que la iglesia lleve fruto. La pregunta obligada es, ¿cómo llevamos fruto? Y me gusta porque en la primera porción que vimos del capítulo 3, ¿no? La Biblia nos enseña que el nivel de enseñanza en una iglesia no depende nada más del pastor. A veces pensamos eso, pues que el pastor estudie, que el pastor ore, y eso determinará la calidad de la enseñanza, ¿no? Que busque al Señor, que sea lleno del Espíritu Santo, que camine en santidad, ¿no? Que se desvele estudiando, ¿no? Y la Biblia dice aquí que Pablo dice, no pude, traía mejores cosas preparadas, pero no pude, porque ustedes eran niños. Y finalmente también, la Biblia nos enseña que pueden haber las condiciones apropiadas. Podemos estar expuestos a una buena enseñanza, podemos estar rodeados de buenos ejemplos piadosos, de buenos pastores, de buenos hermanos, podemos estar bien cobijados, bien supervisados, bien atendidos y no dar buen fruto, o no dar fruto en todo sentido. ¿Cómo llevar fruto? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Acompáñame ahí, por favor.
Lucas 8, verso 10 dice, tú conoces la parábola del sembrador, ¿verdad? La conoces, es muy conocida. Puedes leerla en tu casa desde el verso 5. Vamos a leer la interpretación, que es lo que nos interesa. Dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, oyendo no entiendan. Esa es la parábola. La semilla es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que, y mira las características de todos estos tipos de suelo. Escucha. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son los hombres naturales, que nunca son regenerados, ¿no? Nunca responden a la operación del Espíritu Santo cuando escuchan la enseñanza, y entonces responden. Si no respondes al Espíritu Santo, vas a responderle a alguien más, brother. Si no respondes al testimonio del Espíritu, vas a responder al de otro espíritu. Verso 13 dice, los de sobre la piedra son los que, y otra vez repite, oyeron, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? Estos se apartan, no retienen, no retienen la fe que les fue encomendada. Verso 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que, igualito que todos los anteriores, oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Dónde está el problema en cada uno de estos? ¿En la semilla? No, en aquellos que la reciben, ¿no? En aquellos que la reciben está el problema. Verso 15 dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto, me encanta, ¿no? Con corazón, podríamos traducirlo, corazón hermoso y en buenas condiciones. Retienen la palabra oída, número 1. Y número 2, dan fruto. ¿Cómo? Con perseverancia. Entonces, Dios nos está hablando como iglesia en cuanto a que no puedes poner la responsabilidad de la condición de una iglesia sobre los hombros del pastor y los líderes nada más. Todos nosotros llevamos una responsabilidad. Tú y yo tenemos la responsabilidad de responder adecuadamente y llevar fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Porque pues, no quiero que el próximo domingo todos lleguen aquí con una canastita ahí con arreglos, ¿no? Bananas, ahí piñas. Pues es que Lenin dijo que trajéramos fruto a la iglesia, ¿no? ¿Qué es fruto? Y solo te voy a dar estas citas, anótalas, léelas en tu casa, estúdialas con actitud de oración. Pero, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de fruto es Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. El fruto del Espíritu, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, con sus distintos sabores, ¿no? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En la medida en la que estas virtudes, por así decirlo, están presentes en tu vida, significa que estás llevando fruto del Espíritu, que estás permitiendo que el Espíritu Santo haga una obra en ti, que estás rendido al control del Espíritu. Eso es fruto, el fruto del Espíritu, amor, ¿no? Otra cosa que la Biblia llama fruto, Romanos 6:22. Romanos 6:22, la Biblia dice que la santificación es un fruto. La santificación es un fruto. Habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces, en la medida en la que este fruto de la santificación está aumentando en mi vida, es una buena señal. Significa que estoy respondiendo adecuadamente a la gracia de Dios, que estoy preparando mi corazón para que la palabra de Dios me lave, me limpie mis actitudes, mis emociones, mi voluntad, ¿no? Otra cosa que la Biblia llama fruto, Colosenses capítulo 1, verso 10, nos dice que las buenas obras son un fruto. Y de repente como cristianos ya no quieres hacer nunca nada y te escondes bajo la banderita de no es por obras para que nadie se gloríe, brother, ¿no? Así de, oye, brother, échame la mano aquí con esta hermanita que trae, no sé,
trae cosas pesadas. No, no es por obras, no es por obras, ¿no? Pero ¿qué dice después el texto? No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y cuando yo camino en buenas obras, es un fruto que indica que Dios está haciendo su buena obra en mí. ¿Ok? Entonces, buenas obras. Otra cosa que la Biblia llama fruto, Hebreos capítulo 13, verso 5, la Biblia dice que la alabanza es un fruto. Es fruto de labios que confiesan su nombre, ¿no? Y es cierto, de la abundancia de nuestro corazón, habla la boca. Y aquí es bien fácil cantar alabanzas. Y a veces ni aquí es fácil, ¿no? Si ni aquí te resulta fácil, pues hay algo que está mal, ¿no? Porque del fruto de nuestros labios, ¿no?, podemos medir la condición de nuestro corazón, ¿no? ¿Qué se encuentra constantemente en tus labios? Alabanzas a Jesús, reconocimiento a Jesús, gratitud a Jesús, todo eso es alabanza. Si no está constante en tu boca, significa que algo está mal en tu corazón. La alabanza es un fruto. Otra cosa que la Biblia reconoce como un fruto, en Romanos capítulo 1, verso 13, Romanos capítulo 1, verso 13 y verso 15, dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Verso 15, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es este fruto? Verso 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Anunciar el evangelio y con ello ver cómo Dios gana almas para su gloria, ¿no? Ganar almas, ganar convertidos a través de predicar el evangelio, predicar las buenas nuevas, eso es un fruto, almas, ¿no? En Juan capítulo 4, Jesús también reconoce que ganar almas es un fruto, ¿no? Son un fruto que traemos delante de Dios para su gloria. No todos somos evangelistas, pero si nunca hemos tenido el deseo de que otros escuchen el evangelio, algo está mal. Algo está mal en nuestro corazón. Si nunca hemos estado dispuestos, yo sé que puede ser intimidante, yo lo sé. Yo sé que puede ser súper paniqueador la idea de, puedes hablar con una persona de lo que sea, y cuando estás recién convertido especialmente, ¿no? ¿Cómo le digo de Jesús? Y puedes hablar de cualquier cosa, y cuando quieres hablar de Jesús, Jesús le ama, ¿no? Hasta decir Dios te bendiga lo dices despacito, ¿no? Pero llega un momento, ¿no? Otra vez, Dios nos está llamando a madurez. ¿Por qué? Porque un bebé no se va a reproducir, brother. Obviamente. Necesitamos alcanzar madurez para llegar a la edad reproductiva. Y va a ser algo natural. Va a ser algo natural. Entonces, tiene que haber este fruto en nuestra vida también. Hay otra cosa que es fruto, según la Biblia. Filipenses, capítulo 4, verso 17. Filipenses capítulo 4, verso 17 dice, desde el verso 14 al verso 17 dice: sin embargo, es Pablo escribiéndole a los filipenses, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y dice Pablo, verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Alguna vez has sido bendecido por la epístola a los Filipenses? ¿Recuerdas Filipenses 2? Este maravilloso canto que nos describe el descenso de Cristo, humillándose, despojándose, sirviendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo levantó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Maravilloso. Me encanta Filipenses 2. ¿O qué me dices de todo lo puedo en Cristo que me... Filipenses 4:13, ¿no? Hemos sido bendecidos por esta epístola. ¿Qué crees? Esta epístola no estaría en nuestras vidas si los filipenses no hubieran sido generosos. Pablo escribió esta carta simplemente para decirles: filipenses, recibí lo que enviaron, gracias. Estoy lleno, gracias. Lo recibí como un sacrificio de alabanza que estoy levantando delante de Dios, meciéndolo olor grato, fragante a Él. Entonces, no podemos poner la responsabilidad de la condición de una iglesia solamente sobre los hombros
de los labradores. Nosotros como tierra tenemos responsabilidad. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. Semilla. En parte, el maravilloso ministerio de enseñanza que Dios ha levantado en Semilla no se debe a que nosotros somos una chulada de personas. Tiene que ver mucho con ustedes. Y en verdad, tiene que ver mucho con ustedes. Y estoy agradecido porque pues Dios nos ha hecho una iglesia que ama su palabra, que cree su palabra, que lee su palabra, que memoriza su palabra, que canta su palabra, que vive su palabra. Gloria a Dios por eso. Pero también sé que hay algunos, ¿no? Puede haber algunos entre nosotros que no están dando fruto y no están respondiendo a la mucha buena palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Y el propósito es que todos llevemos fruto para gloria de Dios. Entonces yo quiero que te hagas estas preguntas, ¿no? Ya vimos qué cosas la Biblia llama fruto. ¿Están presentes en tu vida? Y déjame decirte algo, cuando tú siembras una semilla, no cosechas una semilla, ¿verdad? Cosechas una multiplicación. Entonces debe haber mucho en nuestra vida de estas cosas que la Biblia llama fruto. Si no es así, puede ser que estemos siendo cristianos inmaduros por las cosas que estudiamos hace un rato, porque ves a los ministerios como estilos que disfrutas y ves las predicaciones como entretenimiento teológico, ¿no? Este me gusta, este no me gusta, en lugar de verlos como personas que están desempeñando una función que necesitas. Y a lo mejor aquellos ministerios que no disfrutas mucho, es tiempo de que digas: Señor, ayúdame a identificar que lo necesito, aunque no me guste, ¿no? O puede ser que estás dependiendo de los ministerios, de los pastores, para tu crecimiento. Y dependes exclusivamente de que el pastor prepare su mensaje y dices: ya, con eso voy a crecer. Tienes que depender de Jesús. Separado de Jesús no puedes llevar fruto, pero si permaneces en Jesús, llevarás mucho fruto. Juan capítulo 15. O puede ser que no estás llegando al nivel de madurez en el que puedes apreciar el trabajo de amor que están haciendo aquellos servidores, no solo los que están ministrando la palabra, sino los que tienen batita o los que están en vialidad, ¿no? Y a lo mejor es porque Dios te está llamando a servir desde hace tiempo. Y cuando comiences a servir, créeme, vas a estar agradecido con el hermano de batita. Vas a estar agradecido de que hay baños limpios. Vas a estar agradecido con aquellos que están sirviendo alrededor de nosotros. Entonces, respondamos a Dios, meditemos en estas cosas.